Vamos a ver en este video los estados financieros de la Caja de Seguro Social al 31 de diciembre de 2018. Recordemos que el texto va a decir 2018-2017 porque en la contabilidad siempre presentamos la información de manera comparativa para poder confrontar el periodo anterior con el actual. Por eso, haciendo esa precisión, estos son los estados financieros del año 2018. Es el último que tenemos. Hasta enero del 2021 no tenemos los estados financieros de 2019, mucho menos los del 2020, pero en forma pública entonces tenemos esto. Vamos a ver rápidamente por qué en los medios de comunicación se dice que no son auditados. Bueno, no son auditados, el mismo informe así lo dice, y nos está diciendo entonces que son no auditados. Esto no quiere decir que no sirven estos estados financieros. Esto no quiere decir que los estados financieros están mal hechos. Esto no quiere decir que los estados financieros son inexactos, mucho menos que no existen. Lo que quiere decir es que no hay un tercero, llámese un auditor, que ha emitido una opinión de auditoría sobre los mismos. Eso es lo único que quiere decir. Lo más deseable es tener estados financieros auditados, pero bueno, en este caso, esto es lo que tenemos, con esto es lo que hay que funcionar. La misma nota de el que prepara los estados financieros, que es la misma administración del seguro, nos está diciendo que existe un problema de dilaciones en la entrega y en los resultados mostrados en los estados financieros. Es decir, estos estados financieros hay demora en poder hacerlos y además de eso, los resultados probablemente no estén a tiempo. ¿Por qué razón? El sistema Zafiro y el sistema CIPE tienen problemas que los estados financieros en sus notas y en esta misma presentación nos van a poder ampliar y nos van a poder explicar en detalle. Importante esto es los estados financieros no auditados. Quien los hace, siempre los hace la administración. Por eso usted ve que una contadora, Zaida González, la Dirección Nacional de Contabilidad, es el que firma estos estados financieros. Bueno, sabemos eso es así. La auditoría no es que el auditor hace los estados financieros, es la administración el que las hace y el auditor lo que hace es emitir una opinión sobre los mismos, después de haber hecho una auditoría. Pero bien, al igual que cualquier estado financiero que usted haya visto por ahí, esto tiene un balance general y empieza así, con un balance general. Más adelante vamos a ver este balance general en más detalle, pero vamos a tratar de por lo menos entender los componentes que tiene el mismo. Como todo balance general tiene activo, pasivo, lo que no va a tener es capital por ningún lado, por lo menos en lo que veríamos nosotros una empresa normal y común y corriente. ¿Por qué razón? Porque esto no tiene de ninguna forma un accionista que tenga una utilidad retenida que se le pueda pagar vía dividendos. Sí tiene una cosa que se llama fondos, vamos a tratar de explicar por qué razón esto no está necesariamente en los pasivos. Cosas que son importantes entender. Una vez que tenemos este balance general, vamos a tener los saldos a 2018-2017 de los activos. Los más importantes, ¿cuáles van a ser? Las inversiones a largo plazo. La nota 5 nos va a explicar qué es esta inversión a largo plazo. Mucha gente pregunta por ahí, ¿dónde está la plata del seguro? Bueno, esta nota, la que le sigue, la nota 6 y la nota 10, nos van a explicar, sobre todo la 5 y la 6, nos van a explicar dónde están 6.4 billones, para usar la nomenclatura anglosajona, para usar la nomenclatura en español, 6.4 mil millones de dólares. Eso utilizando la nomenclatura anglosajona. O por decirlo de alguna forma, 6.400 millones de dólares. A mí me gusta la más fácil, que es 6.4 billones, aunque en el español más castizo sería 1.000 millones, un billón. Después de eso, importante, gente que pregunta, ¿dónde están los terrenos disponibles para la venta? Yo sé que hay un terreno que tiene la Caja de Seguro Social por aquí y por allá. Bueno, la nota 13 y 14 nos va a decir dónde están 437 millones de dólares en esos activos reposeídos.
Cuando vemos los pasivos, es importante conocer, lo más grande que vamos a ver aquí es un pasivo que se llama pasivo a largo plazo, nota 19, la vamos a ver en detalle, y nos dice que es el componente de ahorro personal del subsistema mixto. Y eso es 1.3 billones, la nomenclatura anglosajona, 1.300 millones en la nomenclatura española. ¿Por qué esto es importante? Porque alguien pudiera pensar, ¿y dónde está el pasivo a largo plazo del subsistema de beneficio definido o solidario? Bueno, no está. ¿Y no está por qué razón? Porque esa plata es del seguro. Sin embargo, el del subsistema mixto, por lo menos en el componente de cuentas individuales, no es del seguro. Es del asegurado. Tiene nombre y apellido y por lo tanto no es del seguro. Esto es lo que quiere decir este pasivo a largo plazo expresado de esta forma. La nota 19 así lo va a decir. Y el riesgo de invalidez, vejez y muerte va a estar dividido en los estados financieros en dos. El primero es el subsistema exclusivamente definido, y aquí vemos el monto que tenía 2018 eso, que es 1.7 billones en la nomenclatura anglosajona, en la española 1.700 millones de dólares. Vemos que a diferencia del subsistema mixto, el que está abajo con 2.7 billones, 2.2 billones el año pasado, 2.7 el 2018, vemos que la tendencia en un sistema, el de beneficio definido, es a bajar ese fondo. ¿Por qué? Porque ese año se entró en déficit y se empezó a agarrar de ese fondo. Mientras que el subsistema mixto, como no hay hasta este momento jubilados, no se está utilizando ese subsistema, por lo menos en su fondo. Sí hay unos pagos que se hacen de no jubilados, por ejemplo, gente que ha tenido una pensión de invalidez, viudos, viudez, lo que sea, que haya hecho utilizar el fondo, no en su componente de vejez, sino de invalidez o de muerte. Recordemos que es riesgo de invalidez, vejez y muerte. O sea que ese riesgo en su subsistema mixto sí tiene erogaciones, muy poquitas, porque están delimitadas solamente a quienes sean merecedores en este momento de una pensión de viudez o pensionados por invalidez o enfermedades de un tipo degenerativo donde la persona está pensionada no por vejez sino por invalidez. Importante notar esto, porque esto nos explica la crisis que hoy tiene el Seguro Social. Después de esto nosotros tenemos, como en cualquier estado financiero de cualquier empresa o de persona, lo que sea, vamos a tener después del balance, un estado de resultados. El estado de resultados del Seguro Social está dividido de la siguiente forma. Lo más importante viene en el 3.2 billones o 3.200 millones, para utilizar una nomenclatura y la otra, que vemos en la parte de ingresos en el año 2018. ¿De qué se compone? De las cuotas regulares, es decir, lo que pagan empleador y empleado al Seguro Social, y hay otra cosa que es la prima de riesgos profesionales, la paga nada más el empleador, no la paga el empleado. Después de eso tenemos los costos y gastos, pero alguien pudiera preguntarse, ¿pero cómo puede ser que nada más tiene cuotas entrando y ya? ¿Qué pasó con las inversiones que hace la Caja de Seguro Social? Bueno, están más abajo, vamos a tratar de verlo ahorita. Pero la presentación es las cuotas más el riesgo profesional, es decir, lo que se le paga al CIPE cada mes, y lo más fuerte de las erogaciones, más la mitad de las mismas, es las prestaciones económicas, básicamente la jubilación. Por supuesto que hay otras cosas fuertísimas como gasto de personal, casi 1.000 millones de dólares gastamos en empleados, y otros costos operativos, 455 millones de dólares, y otras cosas más por ahí que nos suman 3.3 billones o 3.300 millones en la nomenclatura que a usted le guste decir. Lo que me pregunta mucha gente, me ha dicho cuando ve esto inicialmente es, ¿y la plata de los rendimientos de las inversiones? Bueno, está acá, más abajito, en lo que dice ingresos financieros, una cantidad bastante grande, 1/4 de billón, es decir, 266 millones de dólares están en los ingresos financieros. Esto es bastante plata,
pero nada más para que entendamos, porque mucha gente dice, bueno, pero es que ¿por qué el colapso del sistema de beneficio definido si al final yo tengo inversiones que me van a generar rendimientos? Sí, pero es que esto nunca va a llegar a lo que está en cuotas regulares. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera la mitad ni la cuarta parte, es una décima parte de lo que tenemos en cuotas regulares. Eso es lo que sale de las inversiones. Lo podemos mejorar. Vamos a pensar que traemos a Warren Buffett, a Soros, a Munger, los mejores inversionistas a que administren ese fondo. ¿Qué lo hacen? ¿Lo van a doblar? Bueno, quizás, pero nunca va a llegar a hacer lo que se paga en cuotas regulares en el año. Y algo que llama la atención, pero que corresponde a las particularidades del problema de CIPE y Zafiro, es ingreso de periodos anteriores. Es decir, ¿cómo es posible que yo tenga ingreso de periodos anteriores? Por dos razones. O porque yo tengo un sistema de caja, la caja de Seguro Social no tiene un sistema de caja, lo vamos a ver después, o producto de lo que pasa con CIPE y Zafiro. Yo reconocí el ingreso, pero después, ¿qué es lo que tengo? Me doy cuenta que el CIPE y el Zafiro no me lo pasan, como no tienen una interfaz, no me lo llevaron a la contabilidad. Por eso entonces hay un ingreso de periodos anteriores, una cantidad bastante fuerte, de 66 millones de dólares y 59 millones de dólares por otro lado en caja de Seguro Social de 13º mes. Y en ese componente estamos hablando de que hay 153 millones de dólares, una barbaridad de plata. Un poquito menos que el año pasado, que era 300 millones, pero esto nos indica la gravedad del sistema CIPE y Zafiro, porque yo no tengo que estar haciendo ingresos de periodos anteriores, eso debe haber sido ingreso el periodo anterior, no en este, a menos que hubiera utilizado un sistema de caja y la caja de Seguro Social usa de vengado, no caja. Esto nos muestra la gravedad de la falta de interfaz entre los dos sistemas, porque las cantidades son lo que en la contabilidad llamaríamos materiales. Vamos entonces a ver esto, cambio en riesgos. ¿Por qué lo quiero ver? Esto es un poquito difícil de entender porque lo que trataría de poder decirme es cómo están cambiándose de año a año los fondos del sistema. ¿Por qué lo quiero ver? Porque aquí me está diciendo, lo que vamos a ver más detalle más adelante, que tenemos un resultado de las operaciones. Recordemos, el cambio en el estado de los riesgos empieza como. Vamos a ver el saldo de 2017, 1 de enero de 2017. Teníamos un saldo de 2.000 millones para el sistema de beneficio definido. El subsistema mixto, 1.6 billones. ¿Por qué disminuye de enero a diciembre de 2017? Por una cosa que se llama ajuste a periodos anteriores. Vamos a tratar de ver esa nota y la importancia de entender la gravedad del sistema de la interfaz es que de repente se me van 228 millones, una barbaridad de plata. ¿Cómo se me van? Se me van en este ajuste. ¿Cómo debería salir plata de ese fondo del 1 de enero al 31 de diciembre de un año? Deberían pasar por lo que está pasando en el año 2018, que es el déficit del sistema. ¿Cuál es el déficit del sistema? 38 millones. Pero lo que tenemos nosotros, perdón, disculpen, 48 millones. Esto que tenemos acá, 48, no 38. Es decir, esto debería ser, el resultado de las operaciones es lo que debería cambiar el fondo. Pero en el caso del subsistema de beneficio definido, lo que tenemos es ajustes de periodos anteriores en un año por 228 y 38 el que sigue. Es decir, un cuarto de billón, no de millón, ni de sillón, de billón se van a estos ajustes, que es bastante plata. Vamos a tratar de ver cuando veamos las notas de los estados financieros qué significa esos ajustes de periodos anteriores y por qué la importancia de la interfaz entre el CIPE y el Zafiro. Vamos entonces a ver, ¿por qué decimos que los ajustes de periodos anteriores son difíciles de entender en ausencia del sistema caja? Porque la caja de Seguro Social no utiliza el sistema caja, utiliza el sistema de vengado. Sin embargo, y aquí lo dice en forma clara, método de vengado. Sin embargo, desde que empezó a funcionar el CIPE, y ahí es donde dice
Ahí es donde se explica los ajustes de periodos anteriores. Miren lo que dice la nota. No se registran oportunamente, al igual que los registros de vengados de cuentas por cobrar en concepto de los convenios de pago, incluyendo el gobierno central. Desde la entrada al funcionamiento del CIPE, los ingresos en concepto de cobro de la planilla de la declaración de cuotas del empleado-empleador no se registran oportunamente. Es decir, cuando yo tengo un número que dice 100, quizás no es 100, quizás lo que hay que esperar es el otro año y me dicen, no, ya no era 100, vamos a quitarle 20. ¿Por qué? Porque es que no se registró oportunamente. Ese es el tema de esos ajustes de periodos anteriores que, como hemos dicho, es una plata extremadamente grande. Vamos a seguir entonces viendo en forma rápida los estados financieros de la Caja de Seguro Social y vemos algo que es importante conocer y es que desde 1992 la Caja de Seguro Social tiene algo que la DGI no tuvo hasta hace un par de años, que es la oportunidad de tener una política de registro de provisiones de cuentas incobrables. Es decir, hice el esfuerzo de cobrarle al contribuyente, no lo encontré, desapareció, se murió, lo que sea, no lo puedo cobrar y por esa razón puedo limpiar esas cuentas del sistema. Eso es importante porque la DGI hasta hace poquito no lo tenía, la Caja de Seguro Social sí tiene esas oportunidades de los 90. Mucha gente se pregunta, ¿la plata puede aumentarse en el subsistema de beneficio solidario o definido si se venden activos? Es cierto, es cierto. ¿Qué tiene de activos la Caja de Seguro Social? Bienes reposeídos, vamos a ver el monto cuánto es, y bienes disponibles para la venta, terrenos, específicamente terrenos. Vamos a ver cuántos son, aunque la nota no nos dice dónde están. Bueno, importante esto, importante esto. De nuevo, el sistema CIPE y Zafiro es un problema ¿para qué? Para la medición de los activos de esta nota, es decir, los activos de la Caja de Seguro Social también están afectados por, ya no el CIPE, que sería de prestaciones, sino por el Zafiro, que en teoría debe tener los componentes de lo que podríamos llamar el balance, no el estado de resultados. Eso es lo que me está tratando de decir esta nota. Eso sí no tiene nada que ver con el CIPE, tiene que ver con el Zafiro, que antes tenía un programa que se llamaba Mainframe, que se cambió en el 2012 a esta cosa que se llama Zafiro. Ok, importante esto, ¿no? Porque recordemos, el Zafiro, ¿qué es lo que tiene? Los activos, el inventario de activos de la Caja de Seguro Social, entre otras cosas. Importante entonces que nos dice en el 2018, a 6 años de iniciar la implementación, la Caja de Seguro Social no ha logrado desarrollar una contabilidad por riesgo al 100% efectiva debido a limitaciones tales como el uso de una sola cuenta de banco para depositar la recaudación general de la institución, aplicación errónea de los riesgos en las transacciones diarias, falta de reportes diarios oportunos de las sumas recaudadas por concepto y riesgo y sus componentes, debilidades en la configuración del sistema Zafiro, lo cual no permite un funcionamiento óptimo. Esto, en parte, ¿a qué se debió? Para entender el problema, el mismo estado financiero me dice lo siguiente. La Contraloría tiene un catálogo que consta de 17 dígitos, mientras que el sistema Zafiro solo aguanta 10 en la codificación de una cuenta contable. Por eso, en parte, es el problema que tenemos, que no carga el sistema Zafiro la información que está en la contabilidad gubernamental. Por esta secuencia de dígitos que llega hasta 10 el Zafiro, la Contraloría tiene 17. Aquí entonces, esta parte de la nota es relevante. Es necesario señalar que después de 6 años, desde la implementación del CIPE, ya no el Zafiro, el CIPE, aún mantienen debilidades e inconsistencias que no permiten obtener una dispersión efectiva y oportuna de las recaudaciones por concepto de ingreso. ¿Qué significa una dispersión? Que cuando entran $100 a la Caja de Seguro Social,
esos $100 no son $100 para la caja del Seguro Social y punto. No, no, no. Es un pedacito riesgo profesional, es un pedacito cuota que tiene que ir ¿a dónde? Al subsistema mixto, porque hay unos trabajadores que están en el mixto en esa empresa, otros están en el subsistema de beneficio solidario. Bueno, tiene que ir esa plata a ese lugar. Pero entran 100 y lo que me está diciendo es que en forma efectiva y oportuna no llegan a dispersarse en esos componentes que esos $100 deberían poder caer en cada uno de esos ítems en la contabilidad de la Caja de Seguro Social. En varias ocasiones hemos visto que el atraso de los estados financieros, incluso en la nota que acabamos de leer, hacía alusión a eso, vemos la palabra dispersión de los ingresos del banco. Esta nota básicamente me está diciendo, la dispersión se realizó para el año 2013 en la cuenta número 1, utilizando la opción de riesgo y componentes que brinda la herramienta Zafiro. No obstante, esta metodología no logró los resultados esperados en su totalidad. Esto es el problema de tener los estados financieros a tiempo, incluso de que los estados financieros de la Caja de Seguro Social ni siquiera son auditables. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice en el CIPE. El CIPE procesa las recaudaciones mensuales y a través del proveedor del sistema se remiten a la institución mensualmente archivo de las recaudaciones dispersas a los distintos riesgos y conceptos, es decir, riesgo profesional, subsistema mixto, subsistema solidario, maternidad y otras cosas más. Sin embargo, miren esto. Sin embargo, debido a las constantes modificaciones que sufren estos archivos, han ocasionado que esta información sea remitida por la Dirección Nacional de Innovación para su contabilización con aproximadamente 12 a 14 meses de atraso. Es decir, hoy paga un empleador $100. Año y pico después, sabemos qué pedacito va a qué lugar. Por lo menos eso es lo que transmite esta nota. Además, estos cambios en las cifras reportadas dificultan la certificación definitiva de los montos dispersados a los distintos riesgos en un periodo fiscal. Es decir, y eso después de 14 meses lo llevamos a un riesgo y al otro y todavía no estamos seguros que en verdad sea ahí. Eso es lo que está diciendo esa nota. Y esa es la importancia de poder después tener tanto estudios actuariales como estados financieros auditados, porque es que no hay confianza en esta información. Y eso es lo que trata de transmitir esta nota a los estados financieros. Se habla en varias ocasiones, no hay un estudio actuarial. Bueno, sí lo hay, sí existe, hay algo de eso. Y vamos a verlo en más detalle en la última parte de este estado financiero. Aquí repiten otro problema que tiene el sistema Zafiro, en este caso lo están hablando por riesgo. Los invitamos a leer esta parte, pero vamos a la nota 5. ¿Por qué vamos a la nota 5? Porque recordamos que en varias ocasiones decimos, bueno, pero ¿y dónde está la plata del seguro? ¿Dónde está la plata del seguro? La nota 5, vamos a ir de vuelta al balance general, es esos 3.000 millones de dólares o 3.3 billones de dólares que tiene el Seguro Social. Ese es un número ahí que nada más una línea y un número. Pero la nota 5 me dice dónde está esa plata. La 6 también, que vamos a ver después, que son los depósitos a plazo fijo. Entonces, ¿dónde está la plata del seguro? Vamos a la nota 5. Y la nota 5 me dice, está aquí, notas del tesoro del 2011 al 2018 a tasa de 5% y me dice la cantidad que hay. ¿Cuánto es? 114 millones. Bonos corporativos al 4% de tasa, 28 millones. Serpan, una cantidad muy chiquitita. Después de eso, esto es a corto plazo, ¿no? Estas son cosas que vencían en ese mismo año, por eso están en corto plazo. Estos son estados financieros 2018, por eso entonces tenemos a corto plazo inversiones
por esa cantidad, una cantidad relativamente pequeña. Pero en el año también existió la parte más grande de esa cantidad, que son las inversiones a largo plazo, es decir, las que superan un año, bonos del tesoro. En muchas ocasiones decimos, bueno, es que podemos mejorar la rentabilidad de las inversiones en valores de la Caja de Seguro Social, es verdad, pero lo que pasa es que un fondo de inversión y un fondo de jubilación invierte ¿en qué? Invierte en básicamente esto que vemos aquí, bonos del Tesoro de Panamá o cualquier otro lugar, bonos corporativos del país que sea, y los rendimientos no llegan a ser muy malos en este caso, 4.9, 5.6. En ocasiones yo escucho, no, lo que pasa es que puede haber alguien que mejore las inversiones y los rendimientos de los mismos. Pues sí, pero ¿dónde te vas a encontrar un bono de 20% o de 80%? Eso no va a pasar. Por eso entonces vemos que los rendimientos, si bien pueden mejorarse, no van a ser lo que cambie la realidad de la Caja de Seguro Social, a mi juicio. Porque veamos, estos son unos bonos corporativos, 4.2 a 5.7%. Yo no conozco un bono corporativo que te pague 300% como para cambiar estos números en forma significativa y en forma material. ¿Dónde está la plata? Bonos del Tesoro, bonos corporativos, bonos globales. Financiamos a Tocumen a través del Seguro Social, ahí están 79 millones de dólares con una tasa de 5.6 a 6%. Notas del Tesoro, una cuestión ahí del BID, 100 millones de dólares que le prestamos al BID, por decirlo de alguna manera. Bono cupón cero, 50 millones, otras inversiones, 86 mil dólares. Esto es importante porque a veces queremos saber, ¿dónde está la plata de seguro? ¿Cuántos son los rendimientos? Bueno, estos son los rendimientos, esto es la plata del Seguro Social. Además, existen inversiones en depósitos a plazo fijo. En muchas ocasiones entonces preguntamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, 1.5 billones o 1.500 millones de dólares está en el Banco Nacional de Panamá, casi 1 billón, es decir, 961 millones de dólares está en la Caja de Ahorro y en los bancos privados de Panamá está 575 millones de dólares. Subrayé, las tasas de interés efectivos para este mismo periodo se encuentran entre 0.25 y 5.1%. Vamos a pensar que traemos a Warren Buffett, lo metemos ahí a que él administre las inversiones de la Caja de Seguro Social. ¿Va a él encontrar un banco que me pague 40%? Yo no creo. Por lo tanto, sí, se puede mejorar, todo se puede mejorar, todo lo humano es perfectible, pero por lo menos en lo que vemos acá no creemos que haya posibilidad de una mejora, por lo menos significativa. Ahora, en más detalle, vamos a ver específicamente qué banco, específicamente qué instrumento, porque los estados financieros de la Caja de Seguro Social así lo tienen. Quiero entonces ir a otro aspecto que se menciona con alguna recurrencia. Y es decir, bueno, la Caja de Seguro Social debería prestar para construcción de casas y para otras cosas, porque bueno, si tengo el jubilado, yo mismo lo estoy pagando, yo mismo lo puedo retener de la jubilación, la hipoteca. Y para estar prestándole a un banco, para que ese préstamo de banco, vía bono o vía un depósito de plazo fijo, termine en ese banco prestándole al jubilado, para eso se lo presto yo mismo. Eso es verdad, puede ser. El que le guste esa opción puede ver entonces esta nota 10 a los estados financieros. Eso produjo 25 millones de dólares en el 2018. Bueno, quizás ahí pueda haber una posibilidad de mejorar los rendimientos de la Caja de Seguro Social. ¿Por qué la Caja de Seguro Social no vende bienes y con eso paga sus obligaciones o fortalece el sistema que entra en crisis, que es el de jubilaciones del subsistema solidario? Bueno, eso es una pregunta que siempre se tiene. Importante, bienes recibidos en pago, 10 millones, una cantidad interesante. ¿Dónde está la plata que se puede vender? Bueno, se puede vender esto, aquí está. Bienes disponibles para la venta, hay 427 millones, una cantidad muy parecida a los bienes que estaban el año anterior. Obviamente siempre existen problemas de ¿a quién le voy a vender estos 427 millones? ¿Es este el momento para poder vender esos bienes? ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, no existe en el estado financiero más detalle que esta nota a los estados financieros
de 427 millones de dólares. Y claro que eso se podría vender, tomaría tiempo, vender 427 millones de dólares no es cualquier cosa, es una cuestión bastante compleja, pero claro, ahí hay una oportunidad de fortalecer el fondo de beneficio definido, que es el que entró en crisis en este momento. Ahora, la nota 19, que habíamos dicho que había un préstamo por pagar. Vamos a tratar de la nota 19, donde la habíamos visto. Nos íbamos al balance y había una cosa que decía pasivo a largo plazo, componente de ahorro personal. Vamos de vuelta a ver en detalle qué es eso. La nota 46 me está diciendo que tenemos 1.3 billones o 1.300 millones para poder usar la nomenclatura panameña. Y ahí lo tenemos. Ahorro personal y los intereses del mismo. ¿Viene de dónde? De esta nota al balance general de la Caja de Seguro Social. Vamos entonces a tratar de entender con la nota qué significa eso y por qué nada más lo tenemos de el subsistema mixto. La nota entonces me dice que en base a lo dispuesto del artículo 150 de la ley 51 se crea $500 a algo que funciona como el sistema solidario y lo demás bajo un régimen financiero de cuenta individual. Es decir, esa plata tiene nombre y apellido, no es del Seguro Social, es de los jubilados en el subsistema mixto. Ahora, esto es bastante plata. Por eso, algunas de las opciones para mejorar la crisis y ganar algunos años es que el subsistema solidario utilice esta plata en préstamo o lo que sea del subsistema mixto. Como todo, yo subrayé esto, el proveedor recipe tiene algunas inconsistencias, no hay una certeza en la confiabilidad de la base de datos usada para procesar y producir la información destinada a esto que acabamos de leer. Yo quiero entonces ir de vuelta a lo que el balance, y recordemos que habíamos hablado de unas cosas realmente enormes. Habíamos dicho que existía una cosa que se llamaba ajustes a periodos anteriores, unas cantidades exorbitantes, 200 millones de dólares, una barbaridad de plata. La nota lo que trata de transmitir es, a partir de la implementación del Zafiro, el saldo de la cuenta de ajustes a periodos anteriores es acumulativo, ya que de acuerdo a la contabilidad gubernamental, esta cuenta no se cierra, es una cuenta real, por decirlo de alguna forma. La cuenta de ajustes de periodos anteriores refleja las correcciones realizadas a registros que corresponden a años anteriores, tales como errores, ya fuera por mala homologación, errores en la distribución del riesgo, es decir, lo llevó a un riesgo cuando debió haber pertenecido a otro, omisiones, es decir, no lo puse, sobrevaloré y registros en riesgo equivocado. Así es. O sea que esto lo que trata de decirnos es que los ajustes a periodos anteriores se debe al sistema. O sea, un error de 200 millones de dólares, eso es mucha plata y cambia los cálculos que cualquiera hubiera podido hacer. Hasta el mejor actuario no puede anticipar esta locura en cuanto al monto, que es realmente importante. Vamos entonces a continuar con una pregunta que mucha gente se hace. Y es, ¿dónde podemos ver cuánto paga el,
los rendimientos de las inversiones del Seguro Social. Y me dice acá, 266 millones en el 2018. Bueno, quizás esas cifras se pueden mejorar, pero evidentemente no es, como habíamos dicho, una cosa que podamos pensar que se puede doblar, triplicar, cuatriplicar. Y algo que es importante ver también de este año 2018 es que el resultado de las operaciones en el año 2018 en el componente de beneficio definido entró en déficit. ¿De cuánto? 48 millones. ¿Qué significa eso? Que lo que entró no alcanzó para cubrir las prestaciones de invalidez, vejez y muerte de ese subsistema en 48 millones y como consecuencia tengo que sacar la reserva esos 48 millones para poder cubrir ese déficit. En varias ocasiones me dicen, bueno, pero es que no hay estudios actuariales, no hay estudios actuariales. Bueno, es verdad, no existe publicado un estudio actuarial. Pero algunas de las cosas que el estudio actuarial me debió haber dicho, ya no tiene sentido que me las diga, porque ya pasaron. Es decir, un estudio actuarial hubiera sido importante, en parte, para saber que en el año 2018 íbamos a entrar en crisis. No en crisis, en déficit. Es decir, cuando yo voy a leer el informe del tiempo, es para saber si yo tengo que salir de mi casa con paraguas. Pero si ya yo salí de mi casa, empezó a llover, claro, yo puedo leer un informe del tiempo para saber cuánto va a durar la lluvia, cuántos metros cúbicos de lluvia va a caer ese día, pero al final ya me mojé. Esto es lo que está pasando con lo que resaltamos aquí. Tenemos un déficit de 48 millones en el 2018 en el subsistema de beneficio definido. Esto me lo debió haber hecho un estudio actuarial. Ya ahorita mismo que me lo va a decir si ya se materializó el riesgo que el estudio actuarial debió haber pronosticado. Importante esto, el efectivo en caja. En varias ocasiones preguntamos, bueno, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? La plata está en estos bancos. Banco Nacional, Caja Ahorro son los más grandes, después está Multibank, Global Bank, Scotiabank, Bixa y el BAC. En esos lados tenemos la plata a corto plazo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Bueno, si usted tiene tiempo, puede leer de la página 58 en adelante, me va a decir con bastante precisión cuál es el instrumento, los bonos cuando se compraron, qué vencimiento tienen y la tasa de interés. Volvemos a repetir. Me dicen, en este caso, bonos del Bixa, bonos de Credit Corp, bonos de Multibank, bonos del Banco Aliado y me están diciendo la tasa de interés que pagan. Al final podemos saber que esto es bastante plata en estos bancos, claro que sí. La tasa no es mala. Yo no veo esta tasa. Yo no creo que podamos traer claro que se puede mejorar, pero yo no creo que se pueda traer a alguien que las pueda triplicar, o cuatriplicar, ni quintuplicar, ni hacerla 100%. Financiamos parte, el Seguro Social financió la ampliación de Tocumen, me imagino que estos fueron esos bonos. Las cantidades son bien fuertes. Y ahí tenemos el vencimiento y la tasa de interés que pagan. Es decir, recordemos que habíamos dicho en otro video que para el 2045 ya el sistema de beneficio definido ya se iba a descargar por las muertes de las personas que estaban desde el 2005 con 35 años en adelante, ya al 2045, pasando 40 años, ya el que tenía 40 ya está en 80, el que tenía 50 está en 90, muchos ya se habrán muerto y la crisis sería menor. Bueno, para esa época es que se vencen estos bonos de Tocumen, el 36 en adelante. Tenemos también bonos del Banco Nacional de Panamá. Los rendimientos son muy buenos, 7.25 en algunos casos. Y si alguien tiene tiempo, puede ver las notas del tesoro, cuándo se compraron, cuándo vencen y el interés que pagan. En algunas ocasiones se ha dicho, bueno, vendamos esas notas, tratemos de venderlas a descuento y de alguna forma ahí sacamos plata. Bueno, el que tenga tiempo puede entretenerse viendo esto. Son bastantes páginas y le podrá decir la tasa de interés cuando vence y otra información bastante relevante.
Y claro, siempre queremos saber, ¿pero qué bancos? ¿Qué bancos son? Bueno, aquí lo dices, Scotiabank, Global Bank, Multibank Bank, el BAC, otros de Global. Estos son plazos fijos, disculpe, ya ni siquiera son bonos de banco, sino los plazos fijos, bueno, tenemos en varios bancos. Y me dice también la tasa de interés, son tasas de interés relativamente altas, no las veo bajas en verdad. Subrayé los bancos, ahí el que tenga tiempo se puede entretener, pero pagar 5.6 no es una mala tasa y podemos entonces, el que tenga tiempo, ver esa información. En varias ocasiones preguntamos por ahí, bueno, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Aquí vemos entonces un detalle por riesgo. Es decir, acordémonos que la caja de seguro social en verdad son tres cajas. Uno es el de enfermedad, vejez, perdón, enfermedad y maternidad, el otro es invalidez, vejez y muertes y el otro es riesgos profesionales. Esas son las tres columnas de la derecha y tenemos entonces una columna a la izquierda que es el de administración, que es más pequeño eh, y, que, y que básicamente serían las tres cajas. ¿Dónde está la plata? Aquí tenemos un balance general. Están en estos cuatro sistemas o estas cuatro cajas dentro de la caja de seguro social y tenemos entonces los activos y los pasivos de cada una de esas cajas o programas de la caja de seguro social y lo tenemos dividido el consolidado a mano izquierda y después tenemos algunas eliminaciones ahí y tenemos por cada uno de esos programas tanto el balance como sobre todo el estado de resultados. ¿Por qué esto es importante? Y quizás es lo más relevante de esta presentación de los estados financieros de la Caja de Seguro Social 2018, porque cuando habíamos visto al inicio los estados financieros en el estado de resultado de la Caja de Seguro Social, habíamos visto el consolidado. Cuando vemos el estado financiero individualizado por riesgo, entendemos el momento crítico que representó el año 2018 para la Caja de Seguro Social. ¿Por qué razón? Veamos entonces los totales. Cuando tenemos el estado de resultados, sí, entró en cuotas 2.9 billones, es decir, casi 3.000 millones de dólares, para usar la nomenclatura panameña. Pero cuando analizamos el componente de invalidez, vejez y muerte dividido entre beneficio definido y subsistema mixto, vemos que tenemos que entró por cuotas regulares o por cuotas, el ingreso, pues por decirlo de alguna manera más sencilla, 1.3 billones al subsistema de beneficio definido, pero después de repartir las prestaciones, que es el costo del seguro social, tenemos entonces el resultado de cuánto. Y aquí es donde me gustaría poder detenerme. Este número rojo que vamos a ver acá es el déficit del programa de beneficio definido en ese año 2018. Es decir, ahí entonces nos empezamos a comer las reservas. ¿Por qué? Porque ingreso menos gastos, lo que entró versus lo que salió, dio un hueco de 48 millones ese año. Ahora, obviamente, o sea que formalmente en ese momento empezamos a consumir las reservas del programa. Ese es el hito histórico del año 2018. Obviamente, eh, los números no están en rojo cuando lo vemos en el consolidado. Es decir, si no vemos por riesgo, claro que la caja de seguro social le entra más de lo que le sale. Aquí lo estamos viendo en forma consolidada. Es decir, sale este montón de plata, sí, es verdad,
pero los resultados al final de año no me dan un número en rojo. ¿Por qué razón? Porque lo único que me da en rojo es un pedazo de esto. ¿Cuál? El pedazo de el componente de subsistema de beneficio definido. El resultado total, es decir, consolidado de la Caja de Seguro Social, no está en rojo en ese año 2018. Por eso se dice en varias ocasiones, bueno, no hay que preocuparse mucho y podemos tener una salida, obviamente va a ser una salida fácil, pero que va a comprar algunos años. Olvidémonos de esta cosa que dice la ley, modifiquemos la ley para que diga que se puede utilizar la plata del beneficio, el de beneficio definido, cubriendo ese hueco con el subsistema mixto. Obviamente la ley habría que cambiarla y después habría que pensarse si tenemos la oportunidad de decir, desde el punto de vista constitucional y legal, que esas cuentas individuales del subsistema mixto es un derecho adquirido de los cotizantes o si es una mera expectativa. Hay varios fallos ahí en la Caja de Seguro Social que debate esos puntos. En resumen, si es un beneficio que ya es un derecho adquirido, no lo puedo tocar. O sea, la ley posterior no puede cambiar ni alterarme ese beneficio, ese derecho adquirido. Si es una mera expectativa, yo pudiera decir que la ley sí tendría efectos retroactivos para ese que todavía no se ha jubilado. Así entonces podemos nosotros avanzar con este estudio del estado de resultados consolidado y por riesgo, y después de eso tratar de ver, bueno, pero qué solución puede existir. Y varias gente dice, bueno, para hablar de solución hay que tener un estudio actuarial. La página 16 en adelante del estado financiero de 2018 ya me tiene algunas estimaciones actuariales. Lo podemos ver, así mismo dice, evaluaciones actuariales al 31 de diciembre de 2018. ¿Qué es lo que me trata de decir este estudio actuarial? Yo no soy un actuario, así que yo no entiendo a cabalidad ni al 100% de esto, pero puedo tomar alguna información importante de esto. Lo primero, hay evaluaciones actuariales. No le dice estudio actuarial, pero tiene estas valuaciones actuariales. En resumen, yo subrayé lo siguiente. Estos valores de renta unitarias, para el caso de la mortalidad de un pensionado por vejez, están basados en una tabla de mortalidad de la población urbana periodo 2010 a 2015. Eso es importante. Incorporando un ajuste a la probabilidad de fallecer en función de las salidas por muerte de acuerdo a la experiencia de la Caja de Seguro Social de 2010. Para el cálculo de los valores actuariales de renta unitaria del riesgo IBM, se tomaron en cuenta 3 escenarios de tasas técnicas, 4, 4.5 y 5%. Eso es lo importante. Aquí hace referencia a la ley y vamos a ver datos que a mí me gusta observar, porque por ahí varia gente ha preguntado, bueno, me tiene que dar esto para analizar, ¿y dónde está esto, dónde está lo otro? Bueno, aquí podemos sacar datos interesantes. ¿Cuánto es el número de cotizantes? Disculpen, ¿cuánto es el número de beneficiarios de jubilación? Al 2018, por ahí me ponen un número. ¿Cuánto se le paga en jubilaciones? Por ahí me ponen otro. Y después me ponen el sueldo promedio, me lo dividen entre hombre y mujer, vejez anticipado, vejez. Y esta es una información bien interesante. ¿Por qué? Porque puedo obtener los totales que me trata de calcular el sistema en base a esas tarifas, a esas tasas de 4.3 a 5, por ahí lo tenemos, ¿no? Importante porque puedo tomar estos datos. Es decir, ¿cuánta gente hay en el subsistema exclusivamente de beneficio definido? Tenemos beneficiarios, 250.000 de personas. ¿Por qué es 250.000 de personas? Según lo que leemos acá. Bueno, porque tenemos 145 jubilados en jubilación anticipada 12.000. Tenemos entonces, además de jubilados, tenemos unas jubilaciones por cositas más chiquitas como
trabajadores de bananeras, que no es mucha gente, 92 personas. Y además tenemos gente que no son jubilados, pero son inválidos. Es decir, no tienen la edad de jubilación, pero ya tienen derecho a su pensión. Y sobrevivientes que son viudas o viudos, huérfanos, madres y padres, una cantidad más pequeña. Y eso nos pone 250.000 de personas en ese subsistema de beneficio definido. Bien, de esa forma quiero acabar esta introducción a los estados financieros de la Caja de Seguro Social, haciendo las precisiones de que lo más importante que pasó en el año 2018 es formalmente entró en déficit el sistema. 2. No hay estudios actuariales, pero por lo menos tenemos información relevante que sin ser actuario podemos extraer información. ¿Cuánto es el número cotizante? ¿Cuánto es la pensión media? Además de eso, podemos también tener cosas sencillas que siempre se preguntan. ¿Cuánto tiene la Caja de Seguro Social de terrenos y otros activos disponibles para la venta? 400 y pico millones de dólares. ¿Dónde está la plata del Seguro Social? Bueno, ahí la tenemos. Ahí tenemos en el estado financiero por banco y por emisor de título de deuda cuánto es, cuándo vence, cuánto es rendimiento. Y por último, si yo quisiera llamar la atención a cualquiera que estudie el tema del Seguro Social, de ver que los estados financieros del Seguro Social, su situación actuarial y su futuro no se puede divorciar de lo que se llama el sistema Zafiro, el antiguo mainframe y el sistema SIPE. ¿Por qué razón? Porque es que ya lo estamos viendo. Si nosotros queremos evaluar la situación del Seguro Social, necesitamos una data que no es confiable, porque el sistema SIPE Zafiro no tiene una interfaz que me puedan llevar a qué cosa, lo que ellos le llaman una dispersión. Es decir, entraron $100, pero ¿por dónde se van? Para el subsistema solidario tiene que ir un pedazo, para el subsistema mixto tiene que ir un pedazo, otro pedacito tiene que ir a riesgos profesionales, otro pedazo tiene que ir a salud y maternidad. Y otro pedacito a administración, pero lo importante serían que esa dispersión no puede lograrse. Bueno, así acabamos el análisis sencillo de los estados financieros como una introducción a los estados financieros de la Caja de Seguro Social, esto hasta 2018. Esto se presentó a inicio de 2020. Se dice que se entregó a el Contralor los del 2019, eso no se ha hecho público, y por supuesto el 2020 acaba de terminar y no anticipo que eso lo tengamos hasta bien entrado el año 2021. Si te gustó este video, sigue mi canal de YouTube Momento Fiscal.